onda, banda de Contextico? ¿Cómo están? Nosotros súper contentos de poder estar acá después de 1000 años. Me sorprendió que en el anuncio realmente de 2023 es increíble que no hayamos hecho nada en todo el año pasado, pero la realidad es que tenemos vidas muy ajetreadas y bueno, y eso no ha cambiado mucho, pero como has visto, desde hace un ratillo ya hemos tenido ahí activo el Instagram. También hemos subido contenido a YouTube y a Facebook, por supuesto. Y bueno, y como habrás visto también, mi hermano sacó un podcast, él solito, y hablando de tontera y media, escatología mal informada. Nada, como has visto, él ha estado haciendo un podcast, pero la realidad es que pues teníamos rato ahí con ganas de hacer algo y aquí vamos de nuevo, ¿no? O sea, no. Sí, la cosa es que yo le platiqué a Adrián hace unos meses que yo no estaba muy seguro si era lo mejor para mí estar haciendo eh, podcasts o videos en vivo en los que se viera mi cara. Entonces empecé a testear las aguas poquito a poquito, primero con el podcast y subiendo algunos clips de videos viejos, que probablemente muchos ahí los han estado viendo. Y ya con eso como que me empecé a dar cuenta. Lo que pasa es que igual me fui dando cuenta como en general el ambiente en el área donde estoy, eh, que no había tanto problema si mi nombre no está ligado. Entonces, de hecho, voy a casi desligar más que nunca mi nombre de Contextico. Y tal vez quizás use mi segundo nombre, que casi nadie lo conoce. Entonces, porque de hecho igual acá casi nadie conoce mi segundo nombre. Pero bueno, nos animamos a hacer el podcast y aquí vamos a estar platicando. Estamos pensando que quizás una vez al mes sea realista para nosotros sostener y platicar. Y creo que igual algo que, no sé si tú lo piensas así, Adrián, pero algo que creo que nos va a ayudar a Adrián y a mí es que vamos a poder tomar ese tiempo para platicar como hermanos, porque casi no platicamos. Sí, es que la verdad es que casi no nos llevamos. Es como, no sé si sepan que el segundo nombre de Carlos es Carlos Melquisedec. Y bueno, ahorita voy a usar el Melquisedec. No, pero lo que dice es cierto, casi no hemos podido platicar porque, o sea, sí platicamos de tonteras y nos mandamos memes, reels ahí por redes sociales y todo, pero Sí, Adrián solo me escribe en Instagram para mandarme memes. Y es que estamos a 12 horas de diferencia. Yo estoy a 12 horas de diferencia. Entonces, en mis noches son sus mañanas y él está ocupado. Y en sus noches él ya está durmiendo y yo estoy libre. Entonces ahí se complica. que acabo De de... hecho, acá es de mañana y pues, probablemente escuchen a mis hijos ahí de fondo Y llorando acá es o peleando. bien noche cuando hay tranquilidad. De hecho, acabo de descubrir, ¿viste el que te mandé del que ve episodios de los supercampeones? Y los ve como si fueran partidos de verdad. Em, pero bueno, o sea, la realidad es que hablamos menos de lo que quisiéramos. Pero como que luego ni lo notamos y no nos habíamos dado cuenta que quizás no hemos hablado tanto. Pero bueno, la idea entonces es vernos cada tanto y platicar y ponernos al día y quizá el podcast a veces ha tenido diferentes temporadas y cada temporada ha tenido un estilo distinto, digamos. Eh, y por temporadas, me refiero a temporadas en que hemos grabado, ¿no? No es que realmente hemos pensado en va a ser temporada uno temporada 2 sino naturalmente se han dado. Al principio sí la nombrábamos así, ¿no? Sí, sí, Temporada. sí, Y ahorita sería como la temporada 5 o 6. quién sabe. Pero la realidad es que no, va a ser más plática que nunca. Así que si estás aquí es porque quieres escucharnos platicar, o sea, y obviamente ahí está nuestro contenido más bíblico, teológico, eh, pero igual todo lo que hablemos lo hablaremos desde nuestra perspectiva y cosmovisión que de alguna manera con el paso del tiempo se ha ido saturando de nuestra teología, de nuestra, eh, obviamente nuestras posiciones bíblicas,
y de lo que en nuestra experiencia personal hemos podido crecer en nuestro caminar con Cristo. Entonces, yo soy pastor, obviamente, ustedes saben que hace mi hermano allá en el otro lado del mundo también. Los dos ejercemos ministerios que requieren un alto contacto constante con la palabra incluso ampliando fronteras teológicas, que es algo que suele suceder cuando te metes y empiezas a leer y empiezas a, a ver contenido, y no quiere decir que nos hemos apartado de las bases, ¿no? Para nada. No, y otra cosa que importante que quería yo mencionar es que coincide que este año tiene 10 años que comenzamos con Textico. No, ¿en Ahora yo, serio? sí, 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 No inventes. 2015. Y yo lo tengo bien Wow. marcado porque es el año en que nació Alex, mi hijo mayor. Sí, es Este año está cierto. cumpliendo 10 años. Wow, no manches. Y y ahora yo no quiero llamarlo como una celebración de no, tenemos 10 años, porque la verdad es que han sido los 10 años más extropiados de un canal de YouTube o de Sí, un ministerio digital, si se le sí, puede sí. llamar, porque a veces así nos llaman, o un blog cristiano. Porque si tú ves como blogs contemporáneos o canales contemporáneos que comenzaron más o menos en la misma época, ahorita son unos ministerios así súper enormes, ¿no? O sea, eh, Sí, eh, cañón. O sea, con miles y nosotros miles y miles de empezamos con seguidores. muchos de ellos, de hecho, no, nunca, pero incluso aconsejábamos a varios de esas personas, no aconsejábamos de consejería, sino Pero nos preguntaban, nos nos escribían, preguntaban. oye, ¿cómo? Pero Sí, bueno, sí, sí, sí. De hecho, yo estuve husmeando ahora que comencé el podcast, empecé a ver cómo le había ido a nuestro podcast, sobre todo en plataformas de podcast. Y vi que tienes un capítulo con este chavo de Rincón Apologético. antes de que se volviera católico y hereje. Y ahorita, o sea, el cuate tiene, no sé, como Sí, unas sí, 200 sí se volvió mil. más famoso, ¿no? Se fue al lado Sí. oscuro pero esos episodios están muy Bueno, sí, buenos. sí, sí, si nos viera por ahí, un saludo a Sí, Santiago, ¿no? esos episodios son muy buenos, de hecho, porque platicamos de cosas muy, muy chidas. O sea, la realidad es que, pues, Dios, o sea, tampoco es como que nos podíamos dedicar a esto, pero lo hemos disfrutado y ahora lo hacemos mucho más por amor al arte, porque realmente la pasamos bien, disfrutamos. Hay, por supuesto, toda una comunidad ahí que disfruta este tipo de contenido. em, y nada, o sea, yo creo que mucho de lo que vamos a hablar es cosas que estamos viendo y que a veces queremos charlar em, en un foro como este, donde podemos compartir nuestros puntos de vista. Y justo algo que ha pasado es que el mundo cambia bastante, ¿no? Y de hecho, en uno de los episodios más recientes, que fue hace mil años, 2023, hablamos sobre cómo ha cambiado el mundo, pero esto sigue así, ¿eh? Sigue así. Justo pensábamos de lo mal que ha envejecido el Evangelio de la Prosperidad, por ejemplo, es algo que ha cambiado, ya platicaremos de eso. Y por ende, cómo los ministerios estos cazaherejes se han vuelto cada vez más irrelevantes, aunque obviamente el amarillismo sigue vendiendo más que nunca. Pero una cosa que también ha crecido bastante es todo el tema de la salud mental, ¿sí? Em, que era un tema tabú en la iglesia, ciertamente. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, algo que pasa con el Evangelio de la Prosperidad es que la respuesta natural de una iglesia que quiere reformarse o protegerse es irse a extremos peligrosos, donde hay un verdadero evangelio de la prosperidad, si queremos llamarle así, que tristemente se ignora, ¿sí? Y también con el tema de cómo era tabú hablar de ansiedad, de depresión, gracias a Dios se abrieron los foros, el movimiento de consejería bíblica empezó a generar recursos increíbles, o sea, y padrísimo. Yo mismo he sido bendecido con eso, en poder aconsejar, ayudar, y todos alguna vez hemos pasado por momentos donde saber que la iglesia tiene recursos para esto es de bendición, ¿no?
Sin embargo, y lo estoy diciendo porque quiero ser cuidadoso y que no nos cancelen, que también es algo que creció muchísimo la cultura de la cancelación, aunque ahora viene en Ya picada. cambió, ¿no? Aunque ahora viene en Sí. picada la cultura de la cancelación y la cultura woke, caducó, murió, no duró casi nada, fue un fracaso total. Este, pero bueno, ya no sabes qué va a pasar y quiero ser cuidadoso porque si bien la cultura woke ha ido muriendo, aunque siempre va a tener, creo, su resistencia ahí, la, eh, la cultura de esta de, no sé, de salud mental romantizada, sí está en auge en la iglesia. A lo mejor ya igual va a empezar a ir en picada un poquito, pero tiene que ver con muchos elementos, o sea, híjoles, y entonces, Yo creo ujú, que es algo común en la iglesia, o en la historia de la iglesia. Es algo común que haya una falta en la iglesia, hay una falta sobre un tema o sobre un aspecto, y entonces la tendencia al principio es como vertir todos los recursos hacia esa falta que hay y como en un tema así, por ejemplo, cuando surgió el Evangelio de la Prosperidad, la respuesta natural de repente es que todo el mundo empezó a hablar en contra del Evangelio de la Prosperidad. Es como el efecto natural. Y eso está a través de toda la historia. O sea, la Reforma Protestante por eso surgió porque había una falla muy grave, más grave que cualquier otra falla que haya habido, y entonces se levanta un movimiento, pero obviamente siempre hay movimientos que van al extremo, y entonces pasó con los movimientos reformadores extremistas que hicieron guerra, hicieron cuanta barbaridad y media. Y en temas menores o en temas como más secundarios, como por ejemplo algo como lo que tú mencionas ahora de la salud mental, podría darse el mismo fenómeno, ¿no? De nadie hablaba de eso, de repente alguien abre la caja, ¿no? Y es como que, wow, todos quieren hablar de la salud mental, pero lo que muchas veces pasa es que cuando no hay un fundamento bíblico, que sostenga a esa persona o a esos ministerios o a esos movimientos, lo que termina pasando es que todo se termina convirtiendo en psicología barata y no lo que llamaríamos consejería bíblica. Entonces, hay una diferencia muy grande entre, podríamos hablar, consejería cristiana, que está influenciada más por la psicología que la Biblia, que lo que sería una consejería bíblica sólida. Y es lo que termina pasando. No sé claro, cómo lo ¿no? Y piensas. de hecho, sabes que tiene que ver con varios factores, ¿no? Pero sí afecta, o sea, y creo, para mí, eh, y no puedo separarlo de esto, de hecho, hace poco acabo de enseñar en el Instituto Bíblico, del cual te vamos a platicar pronto, eh, acabo de enseñar consejería bíblica y obviamente es introductorio, pero algo que hablaba, la consejería bíblica tiene elementos que la hacen bíblica y algunos de estos elementos son una hermenéutica correcta, por ende una teología bíblica, una teología sistemática. Entonces, cuando tienes varios elementos, como una teología bíblica, una teología sistemática, es clave. Entonces, un problema con esto es, pues, la doctrina del pecado, por ejemplo, o la antropología misma. Entonces, una mala teología genera estos huecos, estas lagunas en el entendimiento de cómo es el ser humano, cómo es la mente humana. E incluso cosas tan triviales como aquella discusión, ¿te acuerdas de absurda que siempre hemos dicho que es absurdo ponernos a discutir sobre la tricotomía o la dicotomía, ¿no? Eh, cuerpo, alma y espíritu y todas esas cosas. eh, pero cómo un mal entendimiento antropológico separa el cuerpo del alma y cuando la doctrina del pecado, por supuesto, nacemos en pecado, la depravidad total, todos estos elementos, cuando no están en su lugar, generan estos espacios en blanco que
viene cosas de fuera y empiezan a llenar esos espacios en blancos que ya están llenos, pero lamentablemente muchas veces la iglesia no los tiene llenos y entonces vienen y generan ahí ese contenido y llenan esos espacios. Y el tema es que otro tema muy común en este tiempo son los influencers cristianos o los creadores de contenido cristianos o artistas que también hacen contenido cristiano. Muchas veces o sea, algunos de ellos están más dirigidos al lado creativo, eh, que al lado teológico, y no está mal, está increíble, o sea, hay de todo. Pero luego se suben a estos trenes de moda y entonces es ahí donde estas son las referencias para muchos jóvenes, muchas jovencitas y muchas personas que están consumiendo y ven lo que estas personas dicen como algo bíblico y no siempre es bíblico. Y quiero nada más poner una nota de balance. No queremos ser esos haters que hacen un podcast para hablar de lo que hace mal la iglesia, porque no es nuestro estilo, no nos gusta. Simplemente queremos como expresar algo que nos hace ruido, que no nos gusta tanto. Es esta cultura del quebranto, eh, esta idolatría a la salud mental, la moda de estar roto, esta moda de estar roto, eh, que, que, que afecta a muchos niveles profundos en la iglesia y sobre todo temas de identidad, afecta temas de identidad en el evangelio muy cañones, o sea, no es algo... Yo Ajá. diría que la música cristiana popular es una de las cosas que siempre termina afectando mucho eh, la teología que lleve a aquellas personas que están involucradas en la música. Y es lo que termina eso ha sido de siempre. Siempre. Bueno, no de siempre, sino desde que la cultura de la música cristiana producida llegó a la iglesia. Ahora, no está mal, no estoy diciendo que toda música cristiana está mal, ni queremos hablar específicamente de cierta música cristiana, ni mencionar artistas específicos, porque yo creo que el punto es que cada quien tenga discernimiento y tenga el discernimiento bíblico de saber cuando una canción quizás no es tan bíblica. Y ahora, el hecho de que no sea bíblica no quiere decir que está mal escucharla. Bueno, me estoy metiendo a otro tema de la música, pero lo único que quería decir es que la música cristiana muchas veces termina influyendo en este aspecto y muchas veces esta idea de la salud mental y de el corazón roto, por ejemplo, me siento roto, Dios me restaura el corazón, pues obviamente mucha gente termina, oye, lo puedes agarrar desde cualquier perspectiva y en esa parte hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Con lo que entonces escuchamos y con lo que estamos llenando. Y otra cosa que creo que también influye mucho es que creo que los creyentes también consumen muchísimo contenido que no viene de creyentes. Mm. O sea, el mundo está lleno, o sea, es una locura de lo que hay de podcasts y de influencers, podcasts y influencers que están en redes sociales y están hablando de todo tipo de tema. Y el problema es que yo, por ejemplo, como pastor he visto cuánto afecta esto, porque algo que me gusta hacer es preguntar a la gente, oye, ¿qué te ha dicho Dios del tema? Y pues a veces no tiene ninguna referencia de Dios. Y a veces sí. Y este es el tema. El tema es que la Biblia no niega el dolor, ni la depresión, ni la ansiedad, ni el temor, ni ataques de pánico. La Biblia no niega esto. De hecho, habla de este tema. De hecho, hombres de Dios pasaron por esto. Eh, Incluso nuestro mismo Señor Jesucristo padeció angustia, una angustia profunda, física, ¿sí? Lo pasó Pablo, lo pasó Jeremías, lo pasó Elías, o sea, lo pasó David. Realmente es un tema muy común en la escritura, a como lo es en la vida, o sea, el sufrimiento es real, el dolor, el duelo es real, incluso periodos de estar deprimidos son reales, la ansiedad,
puede ser real. Todas estas cosas están ahí en la escritura y de hecho la escritura tiene el poder para trabajar con esto y ayudarnos a tener una perspectiva de esperanza. De hecho los salmos, o sea, los salmos son increíbles. Entonces no es un tema que no creamos que es importante hablar de esto. De hecho, el tema es que hay que saturar de Biblia y de perspectiva bíblica estos temas y no glorificar este sufrimiento y no glorificar la depresión y no generar excesivo contenido que haga que las personas empiecen a normalizar un cristianismo basado en el dolor y no en el gozo, que es el distintivo del cristianismo, ¿sí? Entonces, creo que ahí está el problema, una iglesia triste. No es así, o sea. Sí, creo que ese es uno de los puntos más importantes a tocar, es que la Biblia habla del sufrimiento, pero tú puedes hacer del sufrimiento un ídolo. Y lo que puede estar pasando es eso, que el tema del sufrimiento puede convertirse en un ídolo, así como la prosperidad en algunos círculos se convirtió en un ídolo. Muchas veces pensamos que este asunto de salud mental, ansiedad, dolor, depresión, sufrimiento, es la característica del creyente y pues está bien porque Dios me restaura y tengo el corazón roto y entonces Dios me va a sanar. La sanidad, ¿no? La sanidad emocional, todo ese asunto. Y aquí es donde a veces pienso, tú escuchas a un podcast no cristiano hablando del tema y escuchas a un podcast, voy a decir, popular cristiano hablando del tema y suenan muy similar, ¿eh? Sí. Suenan muy similar y uno sí tiene que preguntar ¿estamos dando el mensaje correcto o estamos simplemente repitiendo lo que el mundo está diciendo sobre el tema? Y sí, y no significa negar la experiencia ni negar el dolor, o sea, yo he visto casos, o sea, por ejemplo, una depresión postparto, son reales, son temas físicos reales, ¿no? Y obviamente depresión por pérdidas de familiares, todas estas cosas son No, reales. claro, o sea, si tú estás viendo este episodio y estás en un momento de depresión y dolor, no estamos hablando de ti, no es el tema negar el sufrimiento, todo lo contrario, el tema es cómo lo encaminamos hacia una perspectiva bíblica y cómo enfocamos esto a que Dios tiene una mejor respuesta que lo que el mundo te puede estar respondiendo a eso. El mismo David, ¿cuántos salmos no escribió en medio de desesperación, en medio de que nosotros hoy tenemos términos como ansiedad, ¿no? Pero quizás para ellos no era eso, pero era eso como ¿por qué te abates, alma mía, ¿no? ¿Por qué sufres? ¿Por qué te desesperas, alma mía? Espera en Dios. De eso está lleno, ¿no? La Biblia, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, ¿no? Así brama por mí el alma mía. Una forma poética en la que el salmista está demostrando no toda la desesperación que hay en su alma, la ansiedad, la necesidad que hay en su alma. Y algo que, que también es importante anotar es el hecho de que, y esto lo vi en un stand-up, no me gustan mucho estos porque suelen ser groseros, pero descubrí uno que no era grosero. Pero él decía algo de toda esta cultura del victimismo. Era un americano y decía, el problema es que si todos son víctimas, entonces las verdaderas víctimas ya no tienen voz, porque Ujú, trivializamos el dolor. Y de nuevo, ujú, dolor es dolor, y hay que escucharnos, amarnos y todo eso. Sin embargo, Dios tiene una respuesta para el dolor. Dios tiene una respuesta para esto. Y hay esperanza. Hay esperanza. Nuestro Dios es llamado el Dios de la esperanza. Toda la escritura está lleno de este concepto de la esperanza. Por ejemplo,
Isaías arranca de una manera tremenda y empieza a llevar el libro. Si tú ves el libro de Isaías, tiene una tendencia de juicio, de juicio, de juicio, profecías, todo esto. Luego en medio de Isaías vas a ver que hay una pausa narrativa histórica, que es cuando cuenta la historia de cómo el rey Ezequías tuvo que tomar decisiones importantes porque el ejército, un ejército de 185,000, bueno, no más, ahorita te voy a decir qué pasó. Un ejército de asirios fue a invadir y entonces, ¿qué pasa? Que cuenta la historia que el ángel de Jehová mata a 185,000 de ellos, asirios, y libera a Ezequías. Pero ¿qué pasa? Cuando después de Isaías 39, cuando nos cuenta que Ezequías enseñó los tesoros del templo y se va a cumplir la profecía de que Babilonia va a tomar, entonces Isaías empieza a escribir como si escribiera una carta para los enlutados, para los cautivos. Y empieza Isaías 40, consolaos, consolaos, pueblo mío. Y se avienta Isaías 40, si tú lo ves, es ahora sí que es un ansiolítico, ¿eh? Isaías 40 es un antidepresivo. Es tremendo ese texto. Y el contexto es, Dios se preocupa por aquellos que están pasándola mal, no tienen esperanza, y aquí está, los que esperan en el Señor, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, todo esto, la Biblia está llena de esta esperanza, pero si nosotros empezamos a creer que estar triste es el estado de ánimo normal de un cristiano y ese es el problema que queremos apuntar. Entonces, una persona no va a querer salir de ese estado. No sé, probablemente ese estado tenga algunos beneficios, eh, narcisistas incluso, aunque no siempre es así. Pero hay una adicción a estar en este estado y es peligroso porque pueden haber ahí motivos idólatras de un corazón pecaminoso y sobre todo en esta cultura donde la empatía es tan anhelada y anhelo tanto que tengan empatía por mí, tanto que es muy fácil que alguien escuche esto y diga, wow, qué persona tan horrible es Adrián y qué persona tan horrible es Carlos de que no nos entiende y no nos valoran precisamente por eso, porque estamos acostumbrados a que se valide nuestra tristeza y se nos den palmaditas en la espalda, pero no se nos saque de ese hueco. Y entonces es un círculo vicioso súper tóxico, súper peligroso. eh, Hay toda una cultura de libros, de canciones, o sea, híjoles, qué peligroso de verdad. Sí, cambiamos la compasión bíblica por la empatía eh, ególatra. Este, y, y lo que tú dices es cierto, al final de cuentas es un asunto del corazón, de yo soy el centro de la historia, yo soy el centro de mi familia, yo soy el centro de mi matrimonio, yo soy el centro de la iglesia, etcétera, etcétera, soy el centro de todo lo que me rodea y entonces por eso cualquier cosa que pase, yo siempre soy la víctima, ¿no? Yo siempre soy aquel al que le están haciendo daño, aquel al que están rompiendo, ¿no? Entonces, no, al final de cuentas, eso simplemente es una condición de idolatría, ¿no? En el que pensamos que somos Dios. Que naturalmente tiene su apogeo en este contexto de esta generación ultra ofendida que cancelaba todo, ¿no? Entonces Sí, fuimos, yo creo que la cultura fue bajando las defensas de la iglesia o de un contexto de iglesia no informada. Entonces, pues todos nos volvimos súper, súper débiles en cuanto a, no en cuanto al dolor y todo eso, ¿no? Sino súper débiles en cuanto a recibir la verdad de que no está bien permanecer toda tu vida en un estado donde estás mal,
porque entonces la vida no es efectiva, entonces el Espíritu Santo no tiene la capacidad de sacarte de ese estado, entonces para ti no aplican las promesas bíblicas. Obviamente sí, pero probablemente no estás yendo a eso, sino que te estás quedando ahí porque en vez de tener amigos que te digan la verdad y te digan, oye, busca ayuda porque en Cristo hay esperanza y no está bien que estés así, tienes personas que te dan palmadas en la espalda y tienes artistas que te van a cantar canciones y tienes libros que te van a decir que sigas ahí, que Dios te entiende y que Dios te escucha y Dios te ve y todas estas cosas y tú vas a decir, bueno, ahora no estoy tan mal, me siento bien y te quedas ahí clavado. Cuando, Ujú. si tú ves a la gente que la pasaba mal en la escritura, Dios los abrazó, los entendió, pero los levantó de ahí, los levantó. Quiero volver al punto que decías hace rato, ¿no? De hay periodos de tristeza, hay periodos de depresión, hay periodos de ansiedad en los que uno puede vivir. Y pues, regreso otra vez a los salmos porque creo que es importante hacer esta diferencia de que uno como creyente puede pasar por un periodo de tristeza, de depresión, de ansiedad, por mucho tiempo incluso. Sí, Eh, este, pero algo que nunca va a estar visto en la vida del creyente que está pasando por un periodo así es que deja de buscar o deja de insistir en su búsqueda del gozo o de la satisfacción en Dios o de la sanidad en Dios, es decir, está en una constante búsqueda. Es como una característica que uno puede ver y creo que los salmos precisamente que escribe David, sobre todo desde esa condición de tristeza o ansiedad, reflejan eso. Uno de los salmos, de mis salmos favoritos, ¿no? Un poco influido por toda la teología de John Piper, es Salmos 16, eh, en el que al final David termina, y quiero leer esta parte. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija, también mi carne morará segura, porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo en tu diestra hay deleites para siempre. Y todo este salmo está bien chido en cuanto a eso, pero me gusta que al final el salmista, o en este caso David, por mucho que esté dolido, por mucho que esté sufriendo, por mucho que esté en momentos de ansiedad, en peligro de muerte, o etcétera, como quieras verlo, siempre hay una esperanza. Y esa esperanza mantiene un gozo interior, que es el que le permite a aquella persona que está en un estado así, poder aferrarse a esa esperanza de que al final, ya sea en esta vida o en la eternidad, voy a tener ese gozo completo en Dios. y es lo que se pierde aquí. De nuevo, no estamos criticando al que está triste, sino estamos hablando de lo peligroso que es una cultura que lejos de ayudar, encierra a las personas en este estado pues de tristeza y de repente todo nuestro contexto de vida se vuelve una celebración o glorificación de nuestra tristeza. Em, entonces, ese es nuestro tema. Nuestro tema también es, y de nuevo, yo sé que está muy de moda este rollo de que Dios arregla lo roto y se asemeja al Evangelio. Y sí hay un poco de Evangelio ahí, o sea, no me voy a poner tampoco así mal rollo, ¿no? De que Dios pueda agarrar algo roto eh, pero hay un concepto que creo que hay que dejar claro, ¿sí? Dios no arregla personas. Dios hace nuevas criaturas, Dios hace nuevas personas. El nuevo nacimiento es un nuevo nacimiento. No es el Y viejo hombre arreglado. otra cosa que viene previo a eso es que no somos rotos porque nos rompieron, sino
la realidad es que nacemos rotos, o la antropología bíblica y la amarteología, la doctrina del pecado bíblica, es que al final nacemos rotos, nacemos con un corazón que no desea a Dios y que desea satisfacerse solo en uno mismo. Y eso precisamente es la condición de estar roto, y eso es precisamente lo que hace que luego te sientas roto, porque en realidad simplemente se está reflejando en tu vida o en el desarrollo de tu vida o en el desarrollo de tu historia, se está reflejando eh, esa, ¿cómo se dice?, rotura en el corazón que ya traes. Y es la respuesta de Adán, de nuestro representante. Es la mujer que me diste, es culpar a otros, ¿no? Entonces, normalmente estos que generan también estos contenidos o esta música, normalmente también tienen unos traumas cañones con la iglesia, de que la iglesia te rompe y es buscar y te trataron mal, y los de contextico que odian a los tristes y entonces siempre tiene la culpa alguien más, compa. Y siempre alguien te lastimó y siempre alguien te ofendió y alguien te menospreció y alguien te trató mal. Y no vamos a negar que hay pecado real y hay patanes y hay gente mala y hay gente que hace daño. El sufrimiento es real. Eh, Sin embargo, ya veníamos mal y muchas de estas huellas de dolor son consecuencias naturales de Romanos 1, o sea, de haber rechazado la verdad de Dios y no haber querido glorificar a Dios, sino haber creado ídolos. Y entonces nos fallan nuestros ídolos y por eso luego estamos pasándola muy mal. Entonces, eso creo que hay que tenerlo claro. De nuevo, estamos hablando de una correcta teología, pero no solo eso, un correcto acercamiento a lo que es la escritura. Y sobre todo cuando vamos a ver, por ejemplo, Job, que yo siempre digo que si tú a alguien que está triste le recomiendas leer Job, es porque lo odias, compa, porque Job es un libro súper difícil, súper denso, súper difícil de entender, es complicado, o sea, es un libro muy profundo, o sea, no, 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 no. Pero ¿qué pasa? También tenemos un contexto, un concepto cultural de Job, no un concepto bíblico de Job. Por ejemplo, Jeremías, el profeta llorón, le dicen, cuando tú lo ves es el profeta más valiente que hay en toda la escritura, ¿sí? Eh, por ejemplo, vi una frase, y perdón si tú la compartiste, no, no, no estoy diciendo, pero vi una frase que decía, el mundo dice, los hombres no lloran, Jesús lloró. O sea, y no te das cuenta, compa, perdón, no quiero sonar misógino, pero hay un tema cañón de que las redes sociales quieren volver femenina a la iglesia todo el tiempo. Oye, ese es un Sí, temazo, ¿eh? Tenemos que hablar aquí de la iglesia femenina algún muy, día, muy claro. tremendo, ¿eh? O sea, perdóname, pero Jesús lloró porque se le murió un amigo. Y porque está en un funeral. No lloró por un berrinche de que tu esposa no te calentó bien las tortillas. O sea, no lloró por una tontería, lloró en un funeral. Y los hombres lloran en funerales y lloran cuando ven a alguien sufrir y lloran por compasión, por ver a otros doler. No lloramos por, por, porque estamos de llorones, quejándonos de todo, nos levantamos. Jeremías se quejó, sí, pero se levantó y dijo, pero tú estás conmigo como poderoso gigante, y el brother se rifó. Y Elías se rifó, y toda esta gente, todos estos hombres bíblicos se rifaron. Puedo entenderlo un poco más, y esto para ti, hombre, puedo entender un poco más de, del vaso más frágil que es la mujer. Y que hormonalmente, emocionalmente, hay muchos temas donde una mujer naturalmente va a lidiar más con sus emociones, con estos momentos tristes. Y sí, mijo, o sea, bíblicamente los hombres lloran menos que las mujeres. Bíblicamente tiene que ser así, si no tienes un concepto extraño de la masculinidad. Pero ahora ya no se puede decir esto porque te cancelan también. Y, y, Ujú. y de nuevo, todo se ha normalizado tanto, qué O peligroso incluso, es. incluso a la cultura cristiana de redes sociales
no les gusta tanto. No. O sea, si aquí estuviéramos quizás hablando, no sé, entrevistando a un psicólogo cristiano que nos está diciendo todo este asunto de la salud mental y cosas así, desde una perspectiva no bíblica, esto Sí, sería un y estoy seguro viralizado, que, se que esto está viraliza. sonando controversial para algunas personas. Y te quiero Sí. decir algo, pero no quiero sonar sectario, aunque probablemente suene así. Si te suena raro lo que estoy diciendo, uf, cuida qué has consumido últimamente, ¿eh? Y de dónde has obtenido tus conceptos teológicos del pecado, por ejemplo, la Ahora maldad. estoy pensando ahorita que, bueno, al menos en mi caso, y tu caso es diferente, que eres pastor y que has estado involucrado en todo el asunto de consejería bíblica. En mi caso, la verdad, no es mi área de mayor experiencia o en el que yo haya estudiado más, sobre todo bíblicamente. Pero quizás daría chido luego platicar con alguien que esté como más metido en esta onda de una perspectiva más bíblica y quizás traer aquí más fundamento, más carne sólida en cuanto al tema, ¿no? Porque quizás ahorita se puede escuchar como muchos comentarios nuestros al respecto, y no queremos tampoco dejarlo así como muy superficialmente. Claro. Estamos tratando de tocar ciertos Y estamos temitas, hablando como de metiendo ahí más de la... la cultura cristiana, no tanto del Sí, sí, sí. desarrollo teológico del tema. Sí, sí, sí. No estamos tratando de dar una respuesta full bíblica, ¿no? 100% bíblica o una teología bíblica de la consejería. No, eso no se da, eso no se da aquí. Y somos muy partidarios de que si tú quieres realmente llenarte de una teología bíblica y sólida de consejería, por ejemplo, o de temas así, que vayas y tomes un libro de un experto en el tema y te lo leas. O sea, eso es otro temazo que tenemos que hablar luego del el asunto del el contenido rápido que Sí, hay y cómo los cristianos estamos, toda nuestra información, nuestra teología, nuestro estudio bíblico está basado en contenido rápido, en podcast, y es una contradictorio porque nosotros estamos haciendo un podcast, pero todo está, la tendencia es hacia eso, ¿no? Y con este tema se da lo mismo. Como hay muchos influencers cristianos hablando de esto, de salud mental, de la sanidad emocional y todo ese asunto, y muchas veces no tienen un concepto sólido bíblico detrás de, pues se termina la información como muy básica, muy simple, ¿no? Y la gente, si tú luego en casa no te das la tarea de estudiar bien estos temas, pues te quedas a medias y te quedas con una superficialidad del asunto. Lo mismo puede pasar con este podcast que estás viendo de nosotros. Si tú te quedas solamente con esto que estás viendo aquí, te puede terminar pasando que lo tomas todo desde una perspectiva muy superficial y digas, sí, el tema de la ansiedad no es bíblico. Podría ser mm, tu conclusión después de escuchar este podcast. sí. Y no es lo que estamos diciendo, no es nuestra conclusión, pero como en el contexto de todo lo que tú escuchaste aquí y como quizás escuchaste esto lavando los platos, pues te quedas con una idea equivocada. Entonces, O, no, o la eres el onda, clásico hater de que quiere ser único y diferente siempre y odia todo lo que la cultura celebra y nada más te subes como, ah, estos están diciendo algo contrario, que normalmente son también los que consumen casa herejes y podcasts que hablan más de la iglesia, ¿no? Porque les gusta como ser y entonces también es un entendimiento superficial, poco amoroso cuando tú pretendas decir, no, que la gente nada más llora para atención. Eh, Eso es terrible también. O sea, cuidado con eso, no funciona así. No es lo que nuestro Señor, eh, no es lo que nuestro Señor nos enseña. De hecho, hay una teología del sufrimiento correcta, la teología de la cruz. O sea, simple, pero también es una manera diferente de abordar. Simplemente hemos hablado de esto hoy para que si tú padeces estas batallas, sepas que la Biblia ofrece un camino de esperanza para salir de ahí. Que no deberías asumir que estar así es lo mejor y no deberías permitirte estar bien, ¿sí? Hay una canción horrible, perdón. Bueno, hay una canción que no me gusta para nada, pero que dice estar bien, no estar bien.
por favor. Mm, O sea, nada más no el lo he nombre. escuchado. No, ni la escuches, porque nada más el nombre ¿De quién ya, es? estar bien, no estar bien. Y aparte, digo, es malísima la canción, perdón, es malísima. No me gusta, no, igual sí está buena, pero no me gusta. Oye, esto lo vamos a mandar a un clip, No, no, no para hagas viralizarlo. porque es famosilla, o sea, son famosos. Y no Ah, quiero, es famosa. y no Ok. quiero ser de esa gente, ser reconocido como, ay, Estoy tan alejado no, de la y cultura no de es música nueva, no es cristiana. nueva, pero Ah, más ok. bien como el tema, ¿no? No, mijo, no está bien no estar bien. O sea, puedes no estar bien porque la Biblia dice que el que dice que no comete pecado es un mentiroso. O sea, podemos fallar, podemos estar tristes, pero no está bien. Porque si Jesús te viera, se sentaría contigo, te abrazaría, por supuesto, pero te diría, ¿sabes qué? Vamos, echa las redes del otro lado. O sea, ya, es que hemos pescado toda la noche, le dirías tú. Es que ya he pasado mucho tiempo así. Y él le diría, echa la red. Y tú tendrías que decir en tu nombre, echo la red, y sacarías y verías que con Jesús todo es diferente. Y es el tema, o sea, que sí, Jesús tiene alta empatía, pero Jesús no te iba a dejar ahí porque a Jesús no le gusta que la estés pasando mal. No importa lo que te digan allá, o sea, no importa que Sí, exalten el dolor. la empatía te daría una palmadita por la espalda y te diría, no te preocupes. Pero la compasión de Jesús es diferente. La compasión de Jesús cambia la realidad. Te cambia tu realidad. Entonces, y eso lo vamos a ver siempre, ¿no? Él tiene compasión del paralítico y lo sana, pero le dice, ya no peques, o como dice, tus pecados te son perdonados, ¿no? O sea, y él va más allá, Jesús va más allá a hacer esa restauración completa, no solo sanarte el corazón humillado que tienes o roto o lo que sea que te hayan hecho, él quiere transformar toda tu realidad. ¿Qué dirías para ir cerrando con el tema? Porque Yo, tengo que irme. yo digo que busques ayuda. Si tú estás pasando por esto, que busques a un consejero bíblico. O sea, y de nuevo, incluso si no sabes, eh, coalición de consejería bíblica .org creo que es. Ahí puedes pedir consejería bíblica. Si tú estás pasando por esto, yo te recomiendo esto antes que ir con alguien que dice ser consejero, pero no te está apuntando la escritura. Busca ayuda porque en Cristo hay esperanza y de nuevo hay gente que te puede entender. Incluso si tu tema es psiquiátrico, que es otro tema totalmente, también hay gente que te puede entender, ayudar y dirigir correctamente. Y Médico, ¿no? Igual temas sí, hormonales, cosas hay así. muchos elementos, o sea, de por medio. Lo que sí queremos que te quede claro es, hay esperanza, no hagas caso a aquellos. Y dice el proverbista que cantar canciones al corazón afligido es como quitarle el abrigo en tiempos de frío. O sea, de nuevo, si tú estás triste, no es lo mejor poner música de mariachi. Eh, o sea, no sé si te acuerdas, Carlos, ahí la vecina, que obviamente pues había tenido una vida difícil, se la pasaba escuchando puras canciones así súper tristes, súper mega triste. Así, la de ¿cómo quisiera que tú vivieras? Y está, Ajá, o ajá. sea, todos los días. Y está bien, pero es como, o sea, no. Entonces, si tú estás triste y pasándola mal, busca un camino de gozo, ¿sí? Lucha, métete a la batalla por el gozo, no a alguien que te eche limón a la Acabas herida, de, pues. acabas de, acabas de echar una de las claves, la batalla por el gozo de John Piper. Sí, sí, Librazo, librazo. librazo, eh. La batalla por el Cuando no gozo, se disipan cuando las no se tinieblas de John disipan las Piper. tinieblas. Libre. Y deseando a Dios, no, ¿cómo se llama? Ah, la batalla por el gozo, ¿cómo se llama? Te voy a decir porque No, no, cuando no deseo a Dios se llama. cuando no Cuando no deseo a deseo a Dios. Dios, ese libro es el que tienes que leer, ¿no? Ya ni escuches el podcast ni lo Sí. termines. Ponte a leer cuando no deseo a Dios. Si pasa eso, y de nuevo, no, o sea, cuida tu corazón, porque, oye, es que, por ejemplo, si alguien dice, es que todos hablan mal de mí, y alguien te dice, ay, sí, pero sigue a Cristo porque Él sí te ama, aunque nadie más te ame, eso no es una ayuda.
O sea, ese tipo de cosas, es que estoy roto, es que la iglesia me hizo daño y viene alguien y te dice, aunque la iglesia te hizo daño y aunque estés roto, Cristo te ama. Ah, qué peligroso, ¿eh? Qué peligroso es dejarte en tu estado así y que validen esos pensamientos y te hundas aún más en ese estado y compres. Yo quiero terminar con esta, que la psicología pop, la psicología popular te va a decir, abraza tu herida, abrázate a ti mismo, eh, y el Evangelio te va a decir, deja tu cruz y sé renovado o sígueme. Y eso se traduce en Dios viene y nos hace nuevas criaturas. Entonces, yo creo que ahí lo dejamos por ahora y A no lo sé, mejor ahí regresamos sugieren para que los nos temas. cancelen nada más. No, pero es más, A ver si no regresamos en el 2027 2026, y ya 27. hay, No, ya hay robots y a lo mejor ya ni regresamos nosotros, son nuestros robots. Este, sí, son nuestros avatars de inteligencia artificial. Vamos a tratar de estar una vez al mes por lo menos ahora para ver si agarramos ritmo. Recuerda, yo tengo otro podcast aquí dentro de Contextico, se llama Futuro, donde hablo de mi escatología, que es la que considero la escatología bíblica. Y nos estamos viendo por aquí también. Cuídense, banda. Ahí síganos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos compartiendo mucho contenido. La verdad es que ya ni sé dónde estamos. O sea, creo que estamos en Spotify, Apple Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Instagram, YouTube Facebook y aquí en y YouTube. YouTube. Y ya sabes, comparte este contenido. Y estamos para servirte. O sea, cualquier cosa en que te podamos servir, no dudes en escribirnos. No sé si te vamos a contestar. No, pero vamos a hacer nuestro mejor. La raza sabe que sí contestamos muchas veces, o sea, este, pero bueno, ya sabes, busca a tu pastor, eh, con- llega a una iglesia local. Si tienes temas con esto, busca consejeros bíblicos y gracias a Dios por la iglesia que está en todas partes y la iglesia local. Entonces, nosotros no somos tus líderes ni tus pastores, solo somos dos hermanos en diferentes partes del mundo que se reúnen a platicar, así que todo con discernimiento, no saques de contexto nuestras palabras y sigue creciendo. Hay libros, ya te recomendamos uno, cuando no deseo a Dios, de John Piper, brutal, cuando no se disipan las tinieblas, increíble libro. Y hay un montón de contenido que seguramente te puede bendecir si estás lidiando con estas cosas. Y hay contenido el cual te recomiendo que veas con cautela. Si es como la fiesta de los tristes o de los deprimidos, no te metas a esa fiesta. Mejor. Nos vemos. Sale, vale. Nos vemos.